No podía faltar el tema del plástico en un congreso sobre invernaderos solares, aunque no hace falta que nos echemos las manos a la cabeza porque seguramente nos vamos a llevar sorpresas. Para hablarnos de este demonio, nuestra siguiente invitada es química y comunicadora científica. Investiga ciencia de materiales aplicados al arte contemporáneo en el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas de la Universidad de A Coruña. Trabaja como divulgadora científica y cultural en varios medios de comunicación, en Televisión Española, en La Sexta, en la Televisión de Galicia o en Radio Nacional de España. Es la autora de la columna semanal Ciencia Aparte en el Muro de La Sexta, forma parte del equipo de formación y transferencia científica de los laboratorios del grupo L'Oréal, La Roche-Posay y L'Oréal París. Autora de libros, todo es cuestión de química, que se le van las vitaminas y no tocar. La editorial Paidós ha recibido los premios Bitácoras, Prisma y Tesla, entre otros. Con todos vosotros, hoy en este congreso de la mano de Q-Solar, la demonización del plástico, a través de Débora García Bello, Débora Ciencia. Muy buenas. Muy buenas tardes. Edad de piedra, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. Nunca un material en su tiempo fue considerado un residuo en su mismo tiempo. Cuando voy a la playa, por ejemplo, y me encuentro con cosas por ahí tiradas, entremezcladas con la arena, cuando veo un plástico, enseguida siento que es un residuo. O sea, lo percibo como contaminación y de hecho es contaminación. Pero no tengo la misma sensación cuando, por ejemplo, veo un trozo de vidrio, ¿no? Ese típico trocito de vidrio que ya está esmerilado, que ya está totalmente erosionado, de color verde. Hay incluso gente que los colecciona, ¿no? Esos pedacitos de vidrio de colores, y los percibimos como algo bonito. Rara vez pensamos en ese vidrio como contaminación. Y lo mismo ocurre con materiales cerámicos en general, ¿no? Pues los típicos cantos naranjas que realmente son pedazos de ladrillo, o piedras que son de hormigón. Los materiales cerámicos, los hormigones, no los percibimos como contaminación, igual que percibimos los plásticos. Y comento esto porque creo que lo que percibimos como residuo es una percepción estética. O sea, hay una dimensión estética en qué llamamos residuo y a qué no. Y todos estos materiales, ya sean cerámicas, ya sean hormigones o ya sean plásticos, son materiales sintéticos. Son materiales que han sido creados. Por ejemplo, el hormigón es nuestra piedra, nuestra en mayúsculas, porque está hecha no solo con los materiales que conocemos, sino en nuestra dimensión temporal. Creamos piedra a partir de lo que tenemos en nuestro entorno, pero no con los tiempos en los que de forma natural se genera piedra, porque no nos daría tiempo en la vida. Entonces está en nuestra dimensión temporal también. Cuando observamos los plásticos, por ejemplo, si observamos el terreno de Almería, hay 30.000 hectáreas de invernaderos, 30.000 hectáreas cubiertas por plástico. Y aquí también hay un problema de percepción, porque ¿por qué percibimos esos plásticos o por qué hay gente que percibe esos plásticos de los invernaderos como si fuesen una suerte de ataque a la naturaleza? No nos ocurre lo mismo cuando vemos, pues, por ejemplo, una aldea, ¿no? Una zona rural en la que de repente hay una zona en la que hay casas construidas. No percibimos a las construcciones en piedra como si fuesen un ataque a la naturaleza. Ni siquiera percibimos así ya, ni siquiera las ciudades. Solamente somos conscientes de los espacios que ocupamos como ciudades o como aldeas, pues cuando nos subimos a un avión y es de noche y vemos las luces desde el cielo. En ese momento sí que lo percibimos así. Esto realmente tiene unas raíces filosóficas, ¿no? Esta romantización de la naturaleza, esta definición presocrática de que la naturaleza son todas las cosas, pero estamos dejando fuera de esa ecuación a nosotros mismos, como si no formásemos parte de esa naturaleza. No solo a nosotros mismos, sino a lo que nosotros creamos. Dejamos fuera a lo creado, como si no formase parte de la naturaleza. Una de las cosas que quiero trasladar en esta charla es que el impacto medioambiental no se puede quedar solamente en esa percepción estética de qué es un residuo y qué no. Hay que profundizar un poco más. Y la
el impacto medioambiental se mide, como todas las cosas en ciencia. En ciencia se mide, y se mide en una variable que se llama análisis del ciclo de vida, que viene a ser un balance ecológico del impacto medioambiental de un producto durante todas las etapas de su vida. O sea, desde que extraemos las materias primas hasta qué producimos, qué usos les damos, si lo reciclamos, si ese material lo revalorizamos, cómo se gestionan los residuos. Hay que hacer el análisis de toda la vida, por eso se llama análisis de ciclo de vida, de cada uno de esos materiales para valorar, midiendo cuál es realmente su impacto medioambiental. Esta es la parte más importante de esta charla. Por ejemplo, en los invernaderos se utilizan diferentes tipos de plásticos. Voy a referirme siempre a la palabra plástico, aunque como química debería decir polímeros, porque plásticos es solo un tipo de polímero, pero para que todo el mundo me entienda, voy a utilizar la palabra plásticos. En los invernaderos se utilizan plásticos que realmente, si analizamos su ciclo de vida, tienen bajo impacto medioambiental. ¿Por qué? Primero, porque duran muchísimo. Como plásticos. Se utilizan, por ejemplo, en los invernaderos con plásticos flexibles, se utiliza PVC, se utiliza polietileno, y claro, son plásticos que están sometidos a muchísima radiación solar, a altas temperaturas, y aún así resisten del orden de 2 años, que esto es mucho para la vida de un plástico. Los invernaderos rígidos resisten todavía más. En los invernaderos rígidos se utilizan pues, PVC, metacrilatos, poliésteres, y tienen una larga duración, por encima de los 3 años todos ellos. ¿Qué es lo que se utilizaba antiguamente, antes de los plásticos modernos? Los invernaderos eran de vidrio, y ahora pensamos en el vidrio y claro, tenemos la mirada tan educada a no sentir el vidrio, a no percibir el vidrio como si fuese un material contaminante, que hasta nos podría parecer una buena idea volver atrás. Sería una atrocidad. El vidrio que se utilizaba era un vidrio impreso, es rugoso por un lado y es un vidrio que está liso por otro. Era liso por la parte de fuera para que entrase bien toda la luz, y rugoso por la parte de dentro para que se difundiese, ¿no?, toda esa luz hacia el interior. Pero ¿qué pasa con el vidrio? Primero, se rompe con muchísima facilidad. Por ejemplo, una zona en la que graniza, el vidrio se va a quebrar fácilmente. Es un material mucho más pesado, o sea, ya solo la huella de carbono del transporte sería muchísimo mayor. El coste en sí mismo, o sea, producirlo es caro, y el impacto medioambiental de producir un vidrio es caro, aunque nos recuerde a las piedras de la naturaleza. O sea, medioambientalmente sería dar marcha atrás, volver a utilizar vidrios. Por eso se utilizan plásticos, porque si lo comparamos en pros y contras, probablemente el vidrio podría tener un pro, y es que a nivel de, por ejemplo, de radiación, sí que es cierto que retiene longitudes de onda altas, con lo cual conserva bastante bien el calor. Pero aparte de esa ventaja, y es una ventaja bastante limitada comparada con algunos plásticos, claro, tú piensas en cualquier plástico y va a tener mucho menos peso, o sea, va a ser mucho más ligero, resistente a la rotura, mucho más económico y mucho más duradero, muchísimo más duradero. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se considera que el plástico está degradado para un uso en invernadero es cómo le afecta la radiación solar, ¿no? Tiene que ser, el plástico de invernadero tiene que ser transparente justo a la longitud de onda, que es la radiación fotosintética activa, que va de los 400 a los 700 nanómetros, que es la radiación con la que las plantas hacen la fotosíntesis. Mientras sea transparente a esa horquilla de radiación, el plástico se puede seguir utilizando. Por eso tiene un tiempo de vida realmente tan largo. Los plásticos los utilizamos en un montón de cosas para que estas cosas se vuelvan sostenibles. No solo en invernaderos, en muchísimas cosas. Por ejemplo, pienso en la construcción, en ingeniería civil, en construcción en general. Tenemos las casas llenas de plástico invisible. Por ejemplo, el plástico que ponemos en las ventanas, ¿no? O para simplemente mantener el calor, o sea, que no se pierda el calor. A nivel de impacto medioambiental, utilizar plásticos en construcción es un avance sí o sí, y no lo percibimos de esa manera. De hecho, por ejemplo, ahora mismo se utilizan hormigones con fibras de vidrio, con fibras de polímeros plásticas, para darles flexibilidad, ¿no? Que sean más flexibles, más resistentes a la flexión y a la tracción.
por ejemplo, se utilizan este tipo de hormigones en puentes, por ejemplo, o en otro tipo de estructuras, por ejemplo, en zonas con alta actividad sísmica, porque necesitamos que tengan esa flexibilidad. Y en cambio parece que hay que como que convencer, no, utilizamos residuos plásticos, como si hubiese siempre que justificarlo a través del reciclaje o algo así, cuando los plásticos en sí mismos son en sí mismos soluciones que hacen que cosas que ya conocemos se vuelvan mucho más sostenibles. Con respecto a esta percepción diferente que tenemos pues, de materiales cerámicos, hormigones y de plásticos, que son todos materiales sintéticos, hay un arquitecto que a mí me fascina, que es Fisac. Fisac, buscad en Google, Fisac hormigón acolchado o colchoneta, porque tiene muchos acabados, él utiliza mucho el hormigón caravista en sus acabados, y tiene un efecto que hace de colchoneta, pero que parece colchoneta, o sea, no piensas, esto es hormigón, no, es brillante y abombado como una colchoneta, y lo hace de hormigón. Pues para hacerlo así utiliza un encofrado especial. El encofrado es el molde en el que el hormigón fragua, ¿no? Ese molde normalmente suele ser de madera, por eso el hormigón caravista tiene esas huellas, ¿no?, de las tablillas de madera que hacen de encofrado. Pues en el caso de Fisac utilizaba plástico para hacer esos encofrados. Y el plástico que utilizaba es polietileno de 800 galgas, que es el plástico que más se utiliza, de hecho, en invernaderos. Entonces, utilizaba este plástico para conseguir ese acabado que aparentemente fuese como plástico. O sea, un hormigón con apariencia de plástico. Me parece maravilloso por lo que implica hacerlo así. Para aterrizar un poco este tema en nuestro día a día, esto del análisis del ciclo de vida, me gusta explicarlo con algo que utilizamos todos en nuestro día a día, que son las bolsas. ¿Qué es más sostenible o qué creemos que la gente cree que es más sostenible? ¿La bolsa de plástico, la bolsa de papel o la bolsa de tela de algodón? En las bolsas de plástico las empezamos a utilizar en los años 60 para sustituir a las bolsas de papel. Empezamos a sustituirlas por las bolsas de papel porque, claro, producir bolsas de papel, además de que es algo caro, tampoco es demasiado sostenible porque estamos talando árboles para fabricar bolsas. Por lo tanto, empezamos a utilizar plásticos para hacer bolsas. Además, era algo sensato porque hay una fracción del petróleo que no se utilizaba. La fracción del petróleo, el petróleo que se utilizaba para fabricar combustible, hay una fracción que era bastante inútil y empezamos a fabricar plásticos con ella. Es decir, convertimos algo que era residual en un producto con valor, como son los plásticos. Con ello no teníamos que talar árboles, era mucho más barato y mucho más ligero. De hecho, una bolsa de plástico es muchísimo más resistente que una de papel. Es decir, para tener la misma resistencia entre una bolsa de papel y una de plástico, la de plástico puede ser hasta 10 veces más ligera que la bolsa de papel para ofrecer la misma resistencia. Si puede ser 10 veces más ligera, quiere decir que la huella de carbono derivada de su transporte también se reduce 10 veces. O sea, en este tipo de cosas hay que pensar. Por eso no solo hay que fijarse en el material en concreto, sino en todo el análisis de su ciclo de vida. ¿Cuántas bolsas utilizamos al año por persona? Esto también está medido. Cada persona utiliza al año, de media, 180 bolsas de plástico. 180 bolsas de plástico por persona y año. En 2008 utilizábamos 300 bolsas por persona y año. O sea, este descenso del 60% no es casual. O sea, sí que hay esa parte de concienciación, de uso responsable y que también nos cobran las bolsas en el súper. O sea, ese tipo de cosas sí que ahora utilizamos bastante menos. ¿Cuál es el problema de ese plástico? El uso que hacemos de él. El 80% del plástico mundial acaba en el mar. Y esto es un problema. No es un problema especialmente de Europa o especialmente de España, porque de hecho casi todo el plástico que acaba en el mar, que anualmente son unos 8 millones de toneladas anuales que se vierten al mar, ¿quién vierte esta cantidad de plástico al mar? Principalmente China, Indonesia, África. La mayor parte del residuo plástico que llega al mar llega desde ahí.
O sea, hay un problema de gestión, de cómo se gestionan los residuos. Y hay que señalar a quién provoca ese problema de gestión de residuos. En España reciclamos, el dato oficial es que reciclamos el 66,5% de los plásticos. Señalo esto de oficial porque es un dato controvertido, si reciclamos tanto o no. Pero oficialmente reciclamos el 66,5% de los plásticos. Y el 12% lo incineramos para transformarlo en energía. ¿Qué cantidad de CO2 emite todo ese ciclo de vida de una bolsa de plástico? Es decir, si queremos valorar cuál es su impacto en el cambio climático, su impacto en la generación de gases de efecto invernadero, con respecto al CO2, esto lo podemos medir. Y esto es un problema de química muy sencillo, un problema estequiométrico. Si utilizamos 180 bolsas por persona y año y cada bolsa es normalmente de polietileno de densidad media, de baja densidad, y cada bolsa de plástico tiene una masa entre 4 y 8 gramos, si hacemos el cálculo y lo transformamos esto en CO2, cada persona, todas las bolsas que utiliza en un año, emiten en total 340 gramos de CO2. El uso de bolsas que hace una persona en un año emite 340 gramos de CO2. ¿Esta cantidad es mucha o poca? Para compararlo, podemos compararlo, por ejemplo, con el transporte. Si usamos un coche normal, sea gasolina, diésel, en promedio, ¿cuántos kilómetros tendríamos que recorrer en ese coche a combustión para emitir 340 gramos de CO2? Pues entre 3 y 4 kilómetros. O sea, desplazarnos en coche 3 o 4 kilómetros equivale en CO2, en emisiones de CO2, equivale en emisiones de CO2 a todas las bolsas de plástico que utilizamos en un año. Si comparamos estas bolsas de plástico con las bolsas de papel, vamos con el papel. Porque la industria de celulosa es una de las industrias que genera más impacto medioambiental, porque es la quinta industria en consumo de energía. Y es la industria que utiliza más agua por tonelada de producto, la industria celulosa. Para hacer la comparativa, tenemos que comparar el uso de la bolsa de plástico si lo utilizásemos solamente una vez, la bolsa de plástico, ¿no? O sea, la coges en el súper, te llevas la compra a casa y ya la tiras a la basura. Un único uso, que ahora parece que nos explota la cabeza coger la bolsa en el súper y tirarla a la basura inmediatamente. Normalmente la reutilizamos o tratamos de reutilizarla. Pero si comparamos en ese uso, ¿no? De la cojo en el súper, la tiro a la basura inmediatamente. Un único uso de la bolsa de plástico, si la comparamos a la bolsa de papel, una bolsa de papel genera un impacto medioambiental 3 veces mayor que hacer eso con una bolsa de plástico. Para que la bolsa de papel fuese equivalente en impacto medioambiental a la bolsa de plástico, tendríamos que reutilizar la bolsa de papel 3 veces. Para que fuese equivalente en impacto medioambiental de producción de todo el ciclo de vida de la bolsa de papel, para que fuese equivalente, la tendríamos que utilizar 3 veces para que fuese equivalente a un solo uso de la bolsa de plástico. O sea que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y con la de algodón pasa lo mismo. Si comparamos la bolsa de plástico con la de algodón, ¿qué pasa? Es que tenemos que pensar de dónde sale ese algodón. O sea, los cultivos de algodón son cultivos intensivos que gastan mucho terreno, mucha energía y mucha agua, y es una forma de producción en la que se emiten gases de efecto invernadero. Y con respecto al agua, hay un gasto de agua muy importante en la producción de tejidos de algodón. Por cada kilo de tejido de algodón se gastan 40.000 litros de agua. Un kilo de tejido de algodón gasta 40.000 litros de agua. O sea, realmente tiene más sed que la producción, por ejemplo, de carnes, ¿no? Que muchas veces se llevan la peor parte en esto. Y también hay que considerar otra parte de las bolsas de algodón, que son las menos higiénicas. Por ejemplo, a nivel de sustrato, ¿no? De sustrato para microorganismos como bacterias y demás que pueden formar colonias, son un buen sustrato, con lo cual las bolsas de algodón hay que lavarlas. O sea, no vale utilizarlas 20 veces y en contacto con alimentos y con alimentos frescos. Hay que lavarlas igual que lavamos los trapos de cocina. Y eso también hay que contabilizarlo. Si hacemos la comparativa, igual que hemos hecho con la bolsa de plástico y la bolsa de papel, si comparamos bolsa de plástico con bolsa de algodón, teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida, tendríamos que utilizar la bolsa de algodón 131 veces
131 veces para que el impacto medioambiental fuese el mismo que usar y tirar en el mismo día una bolsa de plástico. O sea, el impacto medioambiental se multiplica por 131. Utilizamos 131 veces cada una de nuestras bolsas de algodón. Y no solo eso, ¿cuántas bolsas de algodón tenemos en casa? Porque ahora cada vez que vas a un congreso o a cualquier cosa, te regalan la bolsa de algodón. Yo creo que tengo 50 bolsas de algodón en casa, de este tipo de publicidad. Entonces, claro, hay esta parte de greenwashing, ¿no? De dar esa imagen de, como te doy la bolsa de algodón, y esto con respecto a muchos productos, pues doy una imagen como de que estoy más implicado en la sostenibilidad. Pero realmente es totalmente anticientífico. La decisión que estás tomando es anticientífica porque no estás teniendo en cuenta el impacto medioambiental real de ese material y del uso que se le va a dar a esa bolsa. Porque todos tenemos decenas de ese tipo de bolsas en casa. No nos da tiempo a utilizarla 131 veces para que equivalga a ese uso que daríamos a una única bolsa de plástico. Entonces, hay que sumarlo absolutamente todo. ¿Cuál sería la solución ideal con respecto a las bolsas? Pues lo ideal sería utilizar bolsas de plástico, pero de la misma manera que utilizamos las de tela. O sea, si vemos el impacto medioambiental, decimos, pues si yo utilizo una bolsa de plástico, pero la puedo reutilizar 5, 6, 7, 20 veces, pues es como realmente reduzco el impacto medioambiental. O sea, hay más una parte de responsabilidad de qué uso le damos a esos materiales y no al material en sí, como si fuese una cosa meramente estética. De hecho, por ejemplo, ahora en muchos supermercados para la fruta, en lugar de tener bolsas de poliéster de muy baja densidad, de polietileno, perdón, de muy baja densidad, que esas no se reciclan, porque no se pueden reciclar. Si utilizásemos, por ejemplo, bolsas de poliéster para fruta, en muchos supermercados ya las hay, que son reutilizables, pues bueno, es una buena idea porque la gente las utiliza como utilizaría las de tela de algodón. Otro tipo de bolsas reutilizables con polietileno con un poco más de densidad para que aguanten pues, más viajes. Yo la bolsa que más utilizo para compra o demás de mano es una que me regaló mi hermano, no sé si esto se tendrá que censurar, es esta bolsa de aquí, y si no se medio censura. Esta bolsa, no sé si los diseñadores la hicieron a posta, porque, claro, pone esto de aquí y la gente creo que no pilla la ironía, porque realmente esta bolsa que parece de tela no es de algodón, es de plástico. De hecho, la composición de esta bolsa, que es de rafia, ¿no? Hace estos sonidos. Estos son bolsas de rafia. Las bolsas de rafia normalmente son todas de plástico. Esta en concreto es de polietileno y polipropileno. Es una bolsa de plástico que yo utilizo muchísimas veces como si fuese una bolsa de algodón. Esto sí que es de todo lo que podremos utilizar, el compendio de lo que realmente es más sostenible. Entonces sí que podemos hacer este tipo de elecciones. Hay un problema que está en la actualidad extendido por todo, en todos los ámbitos del saber y en absolutamente todo, que es el problema de la frivolidad. La guerra contra el plástico actualmente está siendo una guerra frívola, porque no se puede combatir los problemas que tenemos de sostenibilidad cambiando el cepillo de dientes de plástico por un cepillo de dientes de bambú. O sea, es una elección absurda. Ese tipo de cosas son absurdas. Es una elección absolutamente frívola. No estamos hablando de ese tipo de cosas. El tema es muchísimo más serio. Tenemos encima un problema tan serio y tan grave como el cambio climático. Hay que combatirlo con ciencia. No podemos permitirnos combatirlo con frivolidad. Muchísimas gracias. Débora, muchísimas gracias por tu exposición. Al hilo de lo que contabas en esta última parte, esa forma tan frívola en la que estamos enfocando esta cuestión, esa demonización social que existe del plástico, ¿crees que conduce a algo, que nos lleva a algo? Pues que se dé marcha atrás, que se tomen decisiones que desde el punto de vista medioambiental tengan un impacto mayor y que realmente utilicemos materiales más insostenibles por un problema de imagen. O sea, lo que no tiene sentido es empezar a crear un montón de objetos que estábamos haciendo de plástico porque es más sostenible hacerlos de plástico y empecemos a utilizar otros materiales que no tienen esa imagen tan dañada, pues desde maderas, por ejemplo, empezar a abusar de golpe de la madera o empezar a abusar de golpe de un montón de materiales cerámicos.
pues no tiene sentido. O sea, quiero decir, lo que tenemos que buscar es siempre un equilibrio en el uso de materiales y hacer un uso racional de los materiales. El material en sí no tiene ningún problema. Es decir, el plástico en sí no es inerte, o sea, los plásticos son inertes, no van soltando sustancias contaminantes, o sea, ese no es el problema. Entonces, claro, si seguimos con esta demonización, al final, pues eso, acabaremos optando por soluciones que realmente son menos sostenibles, pero que mucha gente no los percibe así. Por ejemplo, una decisión responsable en una industria, ¿no? Pues en lugar de utilizar, en industria cosmética, por ejemplo, en lugar de utilizar envases de plástico, que digan, pues vamos a utilizar envases de plástico, pero de plástico reutilizable, ¿no? O reciclado, ¿vale? Seguimos utilizando el mejor material para envasar un producto cosmético, porque es inerte, porque no va a interactuar con el producto, es el más seguro, es el más ligero, que luego hay que transportar las cosas. Es el más ligero, ok, es una buena opción. Pero si de repente cambias todos los envases de productos cosméticos, por ejemplo, por vidrio, sería una locura, ya solo por el peso que le sumas y el impacto de tener pues eso, que transportar de repente todos esos cosméticos en un envase de vidrio o cambiarlo por cartón, por cómo afectaría, por ejemplo, a la caducidad del producto, porque no puedes darle la misma vida ni va a tener bueno, la misma vida y que no se contamine, no va a durar tanto ese producto en un envase que no es tan inerte. Entonces, bueno, se pueden tomar decisiones incorrectas solo por cuestión de imagen. El plástico en los invernaderos solares es un elemento, es un material esencial, pero tiene en sí mismo muchas horas, mucho tiempo de investigación, tiene mucho de tecnología, como sucede en el plástico de los invernaderos. Imaginamos que sucede también en otras aplicaciones. Toda esa investigación, todo ese I+D más I que hay en torno al plástico, quizá deberíamos potenciarlo desde un punto de vista de la comunicación. ¿Crees que esa es una de las cosas importantes que se podrían hacer a favor de este material? Sí, absolutamente. Sí que deberíamos comunicar cómo se fabrica el plástico, qué se hace con el plástico, cómo se recicla, porque hay diferentes formas de reciclar. El reciclado químico de plásticos, por ejemplo, es una de las cosas más punteras y sobre las que más se está investigando para darle más de una vida al plástico y que su análisis de ciclo de vida sea todavía mejor, porque se puede mejorar. Entonces, cuanta más divulgación se haga, mejor. Esto es en general en todas las cosas en la vida. O sea, cuanto más conoces los procesos de un producto, en este caso de este material, más lo vas a entender y más lo vas a respetar como material. Porque si no, claro, nos quedamos en una imagen totalmente superficial, ¿no? No, el plástico está mal y ya está, vale, pero ¿por qué? Reflexiona, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿Cómo se produce? ¿Qué se hace con él? ¿Qué soluciones está aportando? ¿Hay otro material que pudiese darte una solución mejor? Y muchas veces no la hay. Entonces, sobre esto hay una labor pedagógica importante. Hay otra cuestión que te quería plantear de cara a la reutilización de este material del plástico. Has hablado en tu conversación de las utilidades que puede tener dentro del sector de la construcción, en la arquitectura. No sé si también crees que en el arte tiene cabida. Sí, a ver, el plástico se utiliza para muchísimas cosas. Claro, yo hablaba de la construcción porque es uno de los temas que sí que más conozco en el que se está utilizando plástico reciclado, pero por ejemplo, se están haciendo de plástico con reciclado químico, se están haciendo pues hasta colchones, por ejemplo. O sea, por ejemplo, o sea, cosas del día a día que se pueden volver a reconvertir, o sea, a revalorizar ese material. Hay muchísimos plásticos que lo permiten, entonces, pues en muchísimas cosas. En el arte, por ejemplo, sí que se hace arte con plásticos. Claro, es que plásticos es una palabra muy grande, o sea, porque muchas pinturas son plásticas, por ejemplo. O sea, acrílicos y demás ya son pinturas plásticas. Pero claro, lo transformas en pintura, lo llamas acrílico y ya no piensas en el plástico que todo el mundo tiene en la cabeza. Pero hay un montón de tipos de plástico, gomas, etcétera. O sea, se utilizan muchos plásticos. Pero bueno, el problema que estamos teniendo en el arte contemporáneo es cómo se degrada ese plástico, ¿no? La forma de envejecer, porque no se percibe de forma estética. Por ejemplo, cómo envejece un metal, cómo se oxida
es algo que tiene su atractivo desde el punto de vista estético y desde el punto de vista artístico, ¿no? Cómo oxida un metal, incluso cómo envejece el hormigón o cómo envejece la piedra, ¿no? O sea, yo qué sé, pensamos en el peine del viento de Chillida, ¿no? O sea, ya es en sí mismo envejecido y sigue envejeciendo. Y es algo que se utiliza, ¿no? O sea, da un mensaje, de hecho hay un criterio de mensaje en que ese acero en concreto esté oxidado, en el uso de esos materiales y el proceso de envejecimiento, tiene ese mensaje. Con los plásticos aún no existe, pero yo creo que también es porque falta tiempo. Un plástico envejece, pero el envejecimiento, por ejemplo, que vemos en la carcasa de un ordenador que fue blanca o medio gris y se convierte en ocre, que a mí me parece un proceso bonito, porque desde el punto de vista químico lo es, pues los procesos de envejecimiento son bonitos, pero aún no se le está dando uso. O sea, no conozco a ningún artista que le dé uso a ese proceso natural de envejecimiento de los plásticos, como si fuese un valor estético, como se utiliza para, pues eso, para hablar de la trascendencia o del paso del tiempo en otros materiales, pero con el plástico todavía no, porque lleva poco con nosotros. Muchas gracias, Débora Ciencia. A ver si este virus nos abandona pronto y puedes acompañarnos también directamente en los invernaderos solares de Almería y de Granada. Hasta la próxima. Nosotros nos despedimos por hoy en esta jornada. Mañana más, desde bien temprano. Ya saben que si no se suman, después podrán seguir también todos los contenidos en la web del Congreso, pero nunca podrán decir que fueron los primeros en escuchar todo lo que se tiene que contar de la mano de los protagonistas. Este es un Congreso que viene avalado por un programa europeo de información y promoción, Cube Solar, y que cuenta con la cooperación, con la coordinación y con la cofinanciación de la Unión Europea. Hasta mañana.